Bienvenidos a una entrega más del colectivo Biomimética ACE, en este Día Mundial del Medio Ambiente 2022 a 50 años de Estocolmo, en donde hoy más que nunca cobran vigencia nuestras frases de la naturaleza como modelo, la naturaleza como medida y la naturaleza como mentor. Medio siglo ha transcurrido ya de aquella primer conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972, así como de la publicación de los límites del crecimiento, en donde se nos advertía de la inminente crisis ambiental que teníamos por delante. Durante este periodo han transcurrido 26 cumbres de la Tierra, en donde se dicen muchas cosas, se plantean muchas cosas, pero poco es lo que se hace y a la fecha no tenemos soluciones contundentes a la problemática ambiental que se vive. Incluso en este año que se publicó por el panel intergubernamental de cambio climático, los resultados de que ya estábamos cruzando límites críticos ambientales, surgió el rumor de que mucha de la realidad de este informe fue manipulada. Y fue así que hubo y hay actualmente una rebelión científica alrededor de todo el mundo, en donde científicos de muchos países demandan que se diga la verdad respecto a la crisis ambiental. Seguramente han visto en las noticias cómo algunos de estos científicos han sido arrestados por exigir acciones en pro del medio ambiente. Se debate este cambio de era que hemos logrado hacer como especie humana, cómo hemos migrado del Holoceno al Antropoceno a través de la creación, pues que si bien nos ha dado mucho, también nos ha quitado mucho, que es este capitalismo, que más que Antropoceno se dice que es el creador de este Antropoceno. Pero como bien sabemos, el capitalismo es altamente seductor y por muy enardecidos discursos en contra de él, pues aún sus principales detractores terminan sucumbiendo a sus encantos. Es increíble, es paradójico que los problemas que el mercado genera quieren ser resueltos por mismas estrategias de mercado. A modo del Ouroboros que se devora a sí mismo, tal vez el capitalismo, el mercado terminará devorándose a sí mismo o ciertamente terminará regenerándose una y otra vez, solventando todas las crisis que se le pongan enfrente. Pero bueno, si pensamos que si la pandemia por el coronavirus era grave, la crisis económica que tenemos encima y la emergencia climática que actualmente tenemos nos terminará por enfrentar a la más cruda de las realidades. Y aunque prácticamente hace 100 años y hace 50 años el jefe Seattle, el mismo manifiesto y una bomber escrito por Ted Kaczynski, tenían una visión muy clara acerca de la problemática ambiental creada por la sociedad industrial y del futuro que iba a tener o cómo el jefe Seattle nos invitaba a ser más respetuosos con el medio ambiente, parece ser que poco hemos aprendido de esto. Y es así que enfrentaremos un año más discutiendo posibles soluciones, alternativas, pero en realidad es poco lo que se hace. Desde nuestra trinchera nosotros procuraremos crear conciencia, que es el primer paso, y paralelamente llevaremos algunas acciones, algunas actividades que hemos estado haciendo a través de este canal y otras cosas en los diferentes lugares en que nos desenvolvemos. De manera que he aquí nuestras repercusiones, nuestras opiniones, nuestras perspectivas en torno a la problemática ambiental y sean bienvenidos a escucharlas. En los países occidentales, el movimiento ambientalista se origina como una reacción a los efectos negativos de la industrialización luego de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en la década de los 60. Los trabajos de John Muir, Aldo Leopold y Rachel Carson permitieron comunicar las cambiantes concepciones del medio ambiente y sus implicaciones sociales en Norteamérica y posteriormente en otros países. Pero ¿cuáles son los antecedentes de estos trabajos? Buenas tardes a todas y todos. En esta ocasión les voy a comentar el surgimiento del ambientalismo. Miren, el ambientalismo surge como una crítica en el libro Primavera Silenciosa a una actividad agrícola mecanizada, tecnificada, que usa en forma excesiva los pesticidas. Pero primero les voy a mencionar un antecedente.
Y el antecedente es la Revolución Verde. La Revolución Verde surge con el desarrollo de los fertilizantes. El primer fertilizante que se desarrolló es la urea, que hasta la actualidad se usa en la actividad agrícola. A la par fueron usándose y desarrollándose insecticidas para control de plagas de los cultivos. Entonces, la revolución verde, en términos generales, es el uso de técnicas mejoradas para esta actividad. El objetivo fue eh, erradicar el hambre y la pobreza. En ese sentido es que se trabajó en mejorar plantas, en sacar nuevas variedades de maíz, de trigo, de arroz, de desarrollar nuevas semillas en laboratorios, de sacar nuevas plantas estéticamente bonitas, y es una actividad que hasta hoy es muy dependiente del petróleo. Se usa mucha máquina, muchos equipos, y por lo tanto se usa mucho combustible, muchos lubricantes. Hay tres pilares fundamentales en la revolución verde. Una de ellos es el sistema de regadío. Miren, ya lo vemos en nuestra región, incluso en México, hay conflictos entre la actividad agrícola y la población. Aquellos que se dedican a producir en grandes extensiones de terreno acaparan el agua y ya no lo dejan para consumo a los pueblos. El otro pilar es la modernización de la maquinaria. En este caso, como constantemente se está desarrollando nuevas variedades de semilla, nuevos productos de fertilizante, nuevos productos de insumos de insecticidas, fungicidas. Entonces se requieren nuevas máquinas para hacer una aplicación más precisa. Y el otro pilar es el uso de agroquímicos y el uso de la biotecnología. El uso de la biotecnología ha contribuido mucho en este proceso porque gracias a ella se han mejorado pues, las plantas y se ha creado organismos genéticamente modificados. En ese sentido tiene algunas ventajas, que la primera es aumento de la producción por área, es decir, se produce más en una área de terreno. Igualmente, la disminución de la malnutrición de los pueblos pobres. Pero en este caso vamos a ponerlo entre comillas porque no de todo es cierto. También se ha creado nuevas semillas, nuevas plantas resistentes a bajas temperaturas, resistentes a plagas y enfermedades. Y dentro de sus desventajas, pues lo principal es el uso excesivo de pesticidas, de fertilizantes que prácticamente contaminan mucho al suelo. No solo al suelo, sino al aire y al agua. También hace o promueve la deforestación. Por ejemplo, en el Amazonas se promueve mucho la deforestación para siembra de soja y esa soja se vende en el mercado asiático y europeo. Y una principal desventaja es que, claro que se produce en mayor cantidad, pero el alimento es de baja calidad nutritiva. No es nutritivo, entonces, el alimento, por decir, el maíz, el trigo, el arroz, claro que se produce en grandes volúmenes, en grandes cantidades, pero lo que comemos no nos nutre. A eso vamos. Es muy pobre en vitaminas, muy pobre en minerales, muy pobre en proteína principalmente. Entonces, en estos procesos, en, en, en esas mismas décadas, principalmente en 1939, se desarrolló o se creó el DDT, que es un producto químico que se usaba mucho en la agricultura. Primeramente, este producto, el DDT, se usó para controlar insectos.
el insecto que transmite la enfermedad del tifos y la malaria. Incluso se hizo algunos experimentos, por ejemplo en Venezuela, y resultó muy exitoso. Y desde ahí se multiplicó su uso por todo el mundo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se, eh, se multiplicó prácticamente su uso y hay datos que muestran que desde 1945 hasta 1955 se produjeron 600 millones de libras de este producto. Viendo esta, estos procesos, estos químicos que afectaban a los organismos, entonces personas interesadas como Rachel Carson, que era una bióloga estadounidense, se interesó por el estudio de los organismos. Se interesó, se preguntaba cuáles eran los efectos de estos químicos en los organismos. Por eso es que se organizaron, ella hizo unos trabajos de campo conjuntamente con otros científicos, con otras personas interesadas y recabaron información técnica, vamos a decir información científica. Hicieron estudios en peces, en todo, en general en todos los organismos de acuáticos y terrestres, incluyendo, por ejemplo, el estudio de bebés, incluyendo al estudio de la sangre humana, y en todos ellos se encontraron residuos de estos pesticidas. Eso fue su gran preocupación. Entonces ellos dijeron, pues los están matando desde que nacen. Es por ello el interés de que escribió su libro Primavera Silenciosa y lo presentó en el Congreso de Estados Unidos en 1962 y causó mucha polémica, insultos también. Gracias a esa presentación de esos datos fundamentales, entonces también causó el interés. Se interesaron, por ejemplo, en 1962, ese mismo año, el presidente John Kennedy nombró una comisión específica para el estudio de estos pesticidas. Igualmente, en los años 70 se crearon las organizaciones ecologistas. Fíjense, desde ahí vienen las organizaciones ecologistas y gente que se dedica a defender el medio ambiente. Igualmente, en 1970, el 22 de abril, se celebró el primer Día de la Tierra. Igualmente, en Estados Unidos se creó la EPA, la Agencia de Protección Ambiental. Igualmente, se prohibió el DDT, la venta del DDT y su procesamiento. De igual manera, se hizo a nivel mundial. Poco a poco se fue retirando del mercado. Entonces, miren, estos fueron los prácticamente los causantes para que se haga un gran estudio, ¿no? Y pues se, algunas personas, algunos técnicos, algunos científicos se interesaran por el estudio del medio ambiente. Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy lo hacen personas este, por su propio interés, por su propia cuenta, con sus propios recursos. Hay organizaciones que se dedican al estudio en defensa de nuestro medio ambiente. Pero también hay de todo, como dicen, pues estamos en este mundo y en el mundo hay de todo. Hay también, por ejemplo, ecologistas camuflados que presentan datos este, que no son reales, datos manipulados y que son financiados por grandes empresas que su único interés es pues esconder, ¿no? Esconder algunos efectos negativos que ellas producen. Eso es todo, eso es lo que les quería comentar y hasta luego. 50 años de activismo ambiental
han generado el concepto de desarrollo sustentable como respuesta a la crisis ambiental que enfrentamos. ¿Pero es el desarrollo sustentable la respuesta? Este año se cumplen 50 años de la primera cumbre de la Tierra, celebrada en Estocolmo, Suecia. En aquel entonces, Naciones Unidas realizó, yo creo, un gran esfuerzo por unir a investigadores e investigadoras, políticos y ambientalistas, para poder proponer soluciones a lo que en aquel entonces era apenas una incipiente problemática ambiental. Y aunque en aquel entonces apenas se hablaba como de problemas en el clima, me parece que quienes se reunieron no se imaginaban que 50 años después la problemática ambiental iba a alcanzar los niveles y la profundidad que hoy tiene. Me parece también que ellos no se imaginaban que las políticas que se iban a llevar 50 años después no iban a alcanzar en lo mínimo para solucionar el problema. Y también yo creo que iban a estar como muy sorprendidos de la inacción de gran parte de la humanidad ante este problema que evidentemente va a colapsar a todo el planeta. Sin embargo, uno de los más grandes logros de esta reunión fue haber aportado al mundo un nuevo modelo de explotación de los recursos naturales. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la idea del desarrollo sostenible o sustentable. En aquel entonces, basándose en algunas conclusiones y sugerencias de un libro que se había hecho por encargo a los esposos Meadows, Los límites del crecimiento, esta cumbre decide lanzar esta propuesta, este nuevo modelo de desarrollo, el cual, insisto, se basaba en la explotación responsable de los recursos, hacerlo de manera más equilibrada y buscando afectar lo menos posible los ecosistemas. Se comienza también a hablar entonces de palabras, de nociones, de conceptos que hoy en día tenemos ya como muy claros. Reciclaje, reutilización de algunos objetos, reincorporación de algunos de ellos, pero, cosa peculiar, no se habla de cosas que son un poco más profundas, como por ejemplo la idea de reducir o de relocalizar la producción. Por el contrario, en aquellos momentos, en la década de los 80s y 90s, comienza a imperar en el planeta la idea de globalizar los mercados y con eso globalizar las mercancías. Así, los mercados internos comienzan necesariamente a vincularse con los mercados externos, lo que posibilita que esta cultura consumista que ya estaba en marcha en aquel entonces se profundizara, de forma tal que en todo el planeta se puedan encontrar artículos de otras partes del mundo. La humanidad completa entonces puede acceder a este tipo de productos, pero sin reparar en la gran huella ecológica que ello significaba, lo que este sistema consumista globalizado significaba en gasto planetario. Pese a ello, este modelo, el desarrollo sostenible, aseguraba que este aprovechamiento responsable de los recursos preveía, ¿no?, la posibilidad de que generaciones futuras también pudieran aprovecharles y explotarles de la misma manera. Por eso es que tanto gobiernos, empresas, las grandes corporaciones, un gran sector de la academia e incluso un montón de activistas abrazaran este modelo, el desarrollo sostenible, pese a que se implementaba de manera muy lenta, de manera muy parcial y, bueno, preveían que eso iba a permitir la sostenibilidad de la vida en el planeta. 50 años después, 50 años posteriores a esta reunión y a esta cumbre, pues nos hemos dado cuenta de que esto no ha sido así, que el desarrollo sostenible no ha logrado lo que se propuso. Por eso es que hoy en día se está haciendo una seria y muy profunda revisión, bajo una mirada muy crítica, de este modelo de desarrollo, por los diferentes problemas, las diferentes afectaciones que ha tenido la biodiversidad, a los biomas alrededor del mundo y a los diferentes ecosistemas, ya que sus repercusiones han sido cada vez más graves y cada vez más profundas. Las cifras para ello son muy claras. La contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación del agua se incrementan aceleradamente. El número de animales en peligro de extinción o ya extintos por causas antropogénicas son cada vez mayor. La presencia de microplásticos en los océanos o de partículas de CO2 en la atmósfera se eleva año tras año. Los reportes sobre la desertificación de suelos o la reducción de hielos en las capas polares son constantes. El blanqueamiento y posterior muerte de las barreras de coral son cada vez más extensas. La reducción de insectos y polinizadores se calcula arriba del 60% a nivel mundial. Y un larguísimo etcétera. Cabe entonces preguntarse, ¿está realmente funcionando el desarrollo sustentable? ¿Es ese un modelo que permite reducir los impactos de las actividades del hombre que evidentemente están afectando de manera bien profunda a los ecosistemas planetarios? ¿O podemos pensar ya, como algunas y algunos ya aseguran, que el desarrollo sustentable ha sido capturado por el sistema capitalista y lo ha convertido en una pieza más de su engranaje, digamos en un artículo más del mercado?
Estos cuestionamientos tienen como sustento un punto crítico muy específico. El modelo de producción y consumo propuesto por el desarrollo sustentable en ningún momento trastocó, criticó las ideas de progreso, de crecimiento y de desarrollo que el sistema capitalista sostiene. Es decir, el desarrollo sustentable no pone en tela de juicio una de las máximas que rigen al sistema productivo capitalista, que es que la humanidad completa puede y debe desarrollarse irrefrenablemente, infinitamente. Detengámonos un poquito en este punto porque ese es el tema de este punto más importante. El sistema productivo capitalista se basa en la idea de explotar recursos para producir bienes y servicios, para así generar ganancia y lucrar con los excedentes. Para ello, por supuesto, requiere un modelo de explotación cada vez más intensivo de recursos, además de crear en nosotros, los consumidores, una idea de consumir y consumir y consumir cada vez más. Progresar bajo esta lógica significa producir más, lo que a su vez implica explotar y explotar más recursos naturales a un ritmo cada vez más intensivo. El problema es que este ritmo de explotación es mucho mayor al ritmo de la regeneración biofísica que el planeta posee, que la naturaleza y los ecosistemas tienen. Vamos, incluso algunos recursos ni siquiera son renovables, como el petróleo, el gas y el carbón, lo que nos impide pensar que un crecimiento ilimitado, como lo propone el sistema capitalista, es viable con los recursos con los que cuenta el planeta, los cuales son evidentemente limitados o finitos. Este es el punto central de la crítica tras el desarrollo sustentable hecho desde el ambientalismo moderno. El sistema de producción capitalista, que apuesta por un crecimiento ilimitado, no encaja con un sistema natural cuyos recursos son limitados y finitos. Por ello, ambos sistemas son incompatibles y el desarrollo sustentable justifica este sistema, de hecho lo apoya. El resultado de esta incompatibilidad es la complejísima y cada vez más profunda problemática ambiental que hoy en día experimentamos alrededor del mundo. La cuestión entonces es que el modelo propuesto por el desarrollo sustentable no cuestiona esta máxima y permite seguir perpetuándolo, sigue apostando por desarrollarnos, solo que ahora bajo la idea de la sustentabilidad, la idea de la armonía de la explotación de recursos. Pero obviamente esto ya hemos visto que desarrollarnos todo el tiempo no encaja con los límites biofísicos planetarios. ¿Dónde podemos ver reflejado estas ideas progresistas y desarrollistas? Bueno, en los planes gubernamentales, ¿no? Los gobiernos siguen teniendo como prioridad la idea de crecer año tras año. De hecho, las promesas de los gobiernos siempre tienden a asegurar un crecimiento mayor que el gobierno anterior o siempre plantean un crecimiento año tras año. Entre las naciones más ricas, por ejemplo, siempre hay una competencia por ver qué nación crece más y los países que tienen un crecimiento cero o menor a cero siempre se ve como una falla, como un fracaso en su política económica o en sus planes de desarrollo. Es decir, a lo que quiero llegar es que está en el ADN de las políticas económicas mundiales la idea de crecer y crecer y crecer. A nivel empresarial, esta lógica se ve de manera muchísimo más agresiva y muchísimo más salvaje. Las grandes corporaciones, las empresas, las multinacionales, basan sus estrategias de mercado bajo esta lógica de crecimiento. Hecho, por ejemplo, que ha permitido que ellos globalicen sus productos, que busquen un mayor expansionismo y ahora se argumenten en lógicas, por ejemplo, como el de la ventaja competitiva. Crecer, crecer y crecer. El costo ambiental de esta lógica de crecimiento pues es aterrador. Este modelo de crecimiento, esta idea del desarrollo sin límite, tiene un costo ambiental altísimo, del cual ya somos testigos. Demos un ejemplo para esto. Hay algunas zonas completas en el planeta con ecosistemas devastados, destruidos. Algunos gobiernos inclusive ya se han resignado a llamar a estos territorios como zonas de sacrificio, es decir, zonas que se sabe que van a desaparecer o que van a sufrir tal profundidad de alteraciones que será imposible su regeneración. Se sacrifican, dicen ellos, en nombre del progreso. El problema es que la biodiversidad ahí se compromete, desaparece. Incluso hay seres humanos viviendo ahí y tienen que ser sacrificados en nombre del desarrollo, en nombre del progreso. Ejemplos como este hay muchísimos. Bueno, entonces evidentemente este asunto de desarrollo sustentable no funciona. O para no vernos como tan absolutistas, no funcionó del todo. No funcionó a nivel de la magnitud y la profundidad que el impacto ambiental global está teniendo. La pregunta aquí es entonces, ¿por qué se sigue apostando por este modelo? La respuesta es que hay a quienes sí les funciona la narrativa del desarrollo sustentable.
Hay un gran número de empresas, de corporaciones, de industrias que usan el término desarrollo sustentable para justificar sus métodos de explotación de recursos, para legitimar la evidente insostenibilidad de sus cadenas productivas e inclusive para justificar la explotación laboral que ellos tienen, asegurando que lo hacen bajo parámetros ambientales y de sostenibilidad. Un gran número de consorcios se presentan como organismos ambientalmente responsables, solo por el hecho, por ejemplo, de proponer una acción sustentable. Hay un ejemplo. Hay una refresquera, la más popular alrededor del mundo, que asegura en comerciales televisivos que el 10% del PET que utilizan ha sido ya reciclado. Lo cierto es que el 90% de su PET utilizado por esta compañía para comercializar sus bebidas está actualmente flotando en los océanos, convirtiéndose en microplásticos. Los biólogos marinos aún no saben con certeza cuál es la longevidad de estos microplásticos en el océano, pero lo que sí saben es cómo está afectando ya de manera bien profunda a los biomas marinos. No hablemos ya del agua que utiliza esta refresquera para producir sus productos. Por cada litro de cola, de refresco de cola en el mercado, se gastaron 15 litros de agua para poder producirlos. Y ejemplos como este, bueno, hay muchísimos. En resumen, si bien es cierto que hace 50 años, como resultado de la primera cumbre de la Tierra, la humanidad visibiliza que hay un problema en cómo explotamos la naturaleza, cómo producimos nuestros bienes y servicios, cómo los comercializamos y luego cómo los desechamos, se visibilizó eso y se vio que es un sistema lineal insostenible. La propuesta de solución, que en su momento fue muy disruptiva y que logró exponer esta problemática ambiental, el desarrollo sustentable, no fue lo suficientemente profunda para poder atacar de raíz este problema. Sin embargo, me parece que la cumbre sí logra visibilizar este hecho y sí logra poner en las agendas políticas esto, una problemática ambiental a la cual habría que observar y a la cual tendría que atacarse. También esta cumbre logró poner en su justa medida el rol de la ciencia, la ciencia que logra exponer la profundidad con la que se está afectando los biosistemas interconectados planetarios. Sin embargo, y esto hago referencia a esta película que se hizo famosa de No mires arriba, la respuesta política a este llamado científico fue tibia, por decirlo menos. Esta cumbre también logró aportar a la humanidad cierta narrativa. Se propusieron ciertos conceptos que hoy son parte ya de nuestro discurso cotidiano. Reciclar, reutilizar, gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica, residuos, etc. Se crean estas nociones que son importantes que la gente ya tenga, pero me parece que tienen que hacerse con mayor fuerza la forma en la que tienen que introducirse en la narrativa de las personas. Bueno, ante los panoramas apocalípticos que hoy se presentan como un futuro muy posible para la humanidad, se requieren esfuerzos de dimensiones globales sin precedentes. Y al parecer el desarrollo sustentable no posee estos elementos. Se requiere algo más. Ante la peor de las crisis a las que se ha enfrentado la humanidad, se requiere cambiarlo todo, o casi todo. Evidentemente, el modelo propuesto por el desarrollo sustentable no posee estos elementos. No propone un cambio que tiene que ser tan radical como urgente. Un cambio que no se reduce solamente a poner paneles solares, a reducir nuestro consumo individual de carne o de agua o hacer un esfuerzo por reciclarlo todo. Se requiere algo más, se requiere un esfuerzo monumental, desproporcionado, que tienda hacia la regeneración de los tejidos de la vida, que promueva un estilo de vida que acompañe a los ciclos biofísicos naturales y no que esté contra ellos, que no se conecte nuevamente, que disminuya a su mínima expresión los impactos antropogénicos sobre los sistemas naturales, que detengamos ya esta sexta extinción masiva y esta primera aniquilación biológica que estamos atestiguando y pongamos un alto a este sistema capitalista que es evidentemente autodestructivo. Y lo es porque se funda en negar los límites biofísicos del planeta y en acabar con esto que lo sustenta. Solo así el tejido de la vida podrá continuar y nosotros y nosotras con ello. Durante este medio siglo, ciertamente la propuesta de desarrollo sustentable se ha quedado corta para responder a la crisis ambiental, pero todo ha sido un total fracaso. En realidad no hay ningún buen resultado. En el marco del 50 aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, me toca platicarles acerca de proyectos ambientales de éxito. A lo largo de la historia del ambientalismo han existido muchos planes y muchos programas que buscan mitigar el efecto de la actividad del hombre y están enfocados a la recuperación del medio ambiente. Han existido programas que van desde la
remediación de ecosistemas dañados, pasando por la gestión adecuada de los residuos y hasta la protección de especies que se encuentran en peligro de extinción. Estos proyectos, estos programas, pues nosotros podemos dividirlas en tres categorías: en aquellos que realmente han tenido un éxito, aquellos que han sido medianamente exitosos y aquellos que definitivamente no han tenido el éxito para el que originalmente pensaron sus creadores. Dentro de estos podemos hablar acerca de las campañas y proyectos enfocados en el reciclaje de los materiales. El reciclaje de los materiales tiene grandes beneficios para el medio ambiente, ya que evitamos la extracción de nueva materia prima. Además, impedimos que se llenen los tiraderos o rellenos sanitarios de nuestros países, minimizamos las emisiones a la atmósfera y ahorramos en la energía y la fabricación de nuevos materiales. El mayor progreso de estos proyectos o de este tipo de proyectos lo tienen 6 países europeos que reciclan más del 50% del total de sus desechos anuales. Estos son Suiza, Suecia, Austria, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Alemania particularmente tiene un amplio margen de reciclaje, estamos hablando por ahí del 80%, mientras que los demás países tienen un promedio por encima del 70%. Estos son países que son ejemplo en el manejo adecuado, en la gestión adecuada de los residuos, mientras que por el lado contrario tenemos el caso de los países latinoamericanos, donde se encuentra nuestro país. De acuerdo con reportes del Banco Mundial, estos países de nuestra región solamente reciclan el 4.5% de los desechos que se generan. Cifra que es muy reducida a comparación con el promedio mundial, y si nosotros todavía los comparamos aún con estos países europeos que anteriormente platicábamos, pues particularmente estos programas y proyectos de reciclaje en nuestro continente han sido un reverendo fracaso. Cosa contraria a lo que pasa en otros países del mundo, donde, particularmente Europa, donde sí han tenido cierto impacto, cierto beneficio sobre las cuestiones medioambientales. En el caso particular de nuestro país, me gustaría hablar de las áreas naturales protegidas, que constituyen un elemento de gran relevancia en la política de desarrollo ambiental en nuestro país. Y en particular, reflejan los esfuerzos que está haciendo nuestro país por mantener la representatividad de la gran variabilidad de ecosistemas con los que nosotros contamos, además de sus riquezas y su biodiversidad biológica. Por tanto, también debemos de mantenerlos como parte de las políticas ambientales que nosotros tenemos. En México existen 91.345.440 hectáreas reconocidas como áreas naturales protegidas. Entre las más exitosas referentes a los servicios ambientales que nos ofrecen, tenemos particularmente áreas naturales protegidas en las zonas del noroeste de nuestro país, que tienen un aporte de polinización de 227 millones de pesos para la producción de jitomate. También se tiene un valor sobre la producción pesquera para la reproducción y crianza dentro de humedales en estas áreas naturales protegidas, que representan aproximadamente 300 millones de dólares al año, cerca del 20% de la producción anual pesquera de nuestro país. Ejemplos hay muchos. Tenemos el caso del Parque Nacional de Cabo Pulmo, que genera una demanda económica de 106 millones de pesos por los más de 8,000 visitantes que reciben en el año. Se ha estimado que en este parque se exportan alrededor de 932 toneladas de peces con un valor económico de 22.4 millones de dólares. Tenemos el caso también del Parque Nacional de los Arrecifes de Cozumel, que generan una derrama superior a millones de pesos, con los más de 1.8 millones de turistas que visitan esta área natural protegida. Por otro lado, el valor económico provisto para los arrecifes en términos de protección contra los eventos climáticos extremos y el aporte en los ciclos de los nutrientes representan 596 millones de pesos al año. En el caso de estos beneficios, estamos hablando solamente de beneficios económicos, de estos servicios muchos servicios que nos pueden ofrecer las áreas naturales protegidas. No solamente entregan estos beneficios económicos, sino también nos apoyan en la protección ambiental, así como en el uso de mitigación de impactos ambientales, como lo mencionábamos, como es el caso del calentamiento global, al igual que tienen programas enfocados en enriquecer o en tomar la cultura
de estos lugares e invitar a los ciudadanos de estas poblaciones y poblaciones cercanas a poner por encima los beneficios económicos para cuidar estas áreas naturales protegidas. Un ejemplo más del éxito que han tenido eh, estos tipos de programas lo tenemos en el sureste de nuestro país, particularmente en el estado de Oaxaca, y en este caso tenemos Mazunte. Mazunte tiene instalado, tiene en esta zona de Oaxaca, tenemos el Centro Mexicano de la Tortuga. Mazunte antes del año de 1994 era el principal rastro de tortugas en México, es decir, había una sobreexplotación básicamente para el consumo y la explotación de la carne y los huevos de la tortuga, hasta que en el año del 94 el gobierno federal abre este Centro Mexicano de la Tortuga, instalando criaderos para ejemplares jóvenes, piletas de cría, zonas de incubación natural y un jardín de cactáceas. Dentro de este complejo se construyó el Museo Vivo, único en su tipo y en el mundo. Es un enorme acuario donde nadan ejemplares de cada una de las 6 especies de tortugas marinas que habitan las costas de nuestro país. Mazunte es uno de los sitios más apreciados de los amantes del cuidado del medio ambiente. Entonces, este particularmente me parece que es un buen ejemplo de cómo la correcta aplicación de la legislación y el cuidado del medio ambiente ha generado un caso de éxito en nuestro país. Seguramente, si en todos los impactos ambientales nosotros aplicáramos la ley e invitáramos a participar a las personas alrededor de estos proyectos, obtendríamos muchos beneficios, no solamente ambientales, sino también económicos. En el caso de nuestro país y otros países del mundo, existen muchos planes y programas que incluyen desde huertos escolares, huertos familiares, campañas de reforestación, así como talleres de sensibilización ambiental. Por muchas razones, estos proyectos no llegan a tener el impacto que se espera que tengan debido a muchos factores. Pudieran ser algunos los intereses económicos, algunos los intereses culturales, donde se ven afectados y por lo tanto es difícil realizar estos cambios o es difícil implementar este tipo de proyectos. Es necesario que nosotros reflexionemos nuestro papel como especie en el planeta para poder dar un giro de timón para apoyar este tipo de programas y planes y que tengan el éxito e impacto para el cual fueron creados. Como pudimos ver, el desarrollo sustentable tiene sus claroscuros, pero algo hemos aprendido y falta mucho por hacer. Pero ¿qué otros aspectos debiera contemplar una corriente ambiental más exitosa? Bueno, pues en esta ocasión yo les voy a hablar un poco acerca de qué es lo que deberíamos de estar haciendo para en realidad poder contrarrestar el daño al medio ambiente. Porque bueno, ya nuestros compañeros nos han hablado un poco acerca de que pues en 50 años del inicio del movimiento ambientalista, pues sí se han tenido aciertos, pero también pues ha habido muchas cosas que han resultado fallidas. Yo creo que más es lo que ha resultado fallido que lo que ha funcionado. Creo que se ha recorrido un camino en donde al inicio la estrategia principal estaba dirigida solamente a pues remediar lo que ya se había dañado en el medio ambiente y las principales soluciones que se presentaron eran estas que se les llama soluciones a final de tubo, porque se pensaba solamente en plantas de tratamiento de aguas residuales o en rellenos sanitarios o en equipos de control de las emisiones a la atmósfera que se colocaban en las chimeneas. Y no se pensaba en prevenir esa contaminación, solamente se pensaba pues en corregir ya que se había generado. Y pues esta estrategia a todas luces pues no es suficiente. Y no quiere decir que se tenga que dejar de hacer, sí tenemos que seguir haciéndolo, pero no debe de ser la principal forma en la cual nosotros pensamos que se va a resolver el problema ambiental, porque ya 50 años nos han demostrado que no.
Posteriormente también se han implementado otras estrategias que van dirigidas a la prevención de la generación de la contaminación. Solo por mencionar algunas, podemos poner el ejemplo de la evaluación de impacto ambiental, que esta se lleva a cabo antes de que se empiecen a desarrollar las actividades productivas, con la finalidad de identificar antes cuál podrá ser el posible daño y pues implementar alguna acción para mitigarlo. Sin embargo, esto tampoco ha sido suficiente. También tenemos el ejemplo de la ecoeficiencia o la producción más limpia, que está dirigido también a la prevención, a dejar de contaminar. Pero este específicamente se ha enfocado más en el cómo producir. Por ejemplo, si yo digo, no, pues antes yo utilizaba combustibles fósiles para producir, pues lo que les guste, muebles o cualquier satisfactor, bien o servicio, ahora voy a utilizar celdas solares porque son energías limpias. Ajá. Sin embargo, también ya hay estudios que han demostrado que si quisiéramos solo utilizar energía solar, pues a lo mejor no es suficiente la cantidad de superficie disponible, aunque pusiéramos todas las celdas solares que cupieran, pues iba a llegar un momento en el cual esa energía no iba a ser suficiente, porque la demanda sigue creciendo la cantidad de energía que se requiere para producir satisfactores. Entonces, la solución no está en el tipo de energía, solamente es una parte de la solución, pero la solución tendría que ser también en cuánta energía estamos demandando o cuántos satisfactores estamos demandando. Sigue creciendo y sigue creciendo. Y esto tiene que ver con dos cosas. La primera, con que cada persona actualmente consume mayor cantidad de recursos que las que se consumían hace 20 o hace 50 años. Y sigue creciendo. Y por otro lado, la cantidad de personas que hay ahorita pues es muchísimo más que la que había hace 50 años, ¿no? Y sigue creciendo. Entonces, por más eficiente que vuelvas tú tu producción y todo, pues va a llegar un momento en el cual pues ya no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque los recursos ya no van a ser suficientes, pues porque no hay un freno en el consumo de recursos ni en la cantidad de personas que hay. Ajá. Entonces, a eso me refiero yo con que las estrategias tendrían que ser diferentes si realmente se quieren lograr resultados, pues que solucionen el problema. Ajá. En lugar de estar pensando en cómo producir más, tendríamos que pensar en cuánto se debe de producir. Ajá. ¿Por qué una empresa de carros dice, no, es que el año pasado vendí 1000 carros y este año quiero vender 1500 y el año siguiente quiero vender 2000? O sea, realmente, ¿y a dónde vamos a llegar? ¿Realmente hay 2000 personas que necesitan un carro nuevo? Si ya tienes 100 años haciendo carros, ya la gente, ya todos tienen carro, todos los que necesitan carro ya tienen carro. A lo mejor son 1 o 2 los que tendríamos que estar haciendo, que es una necesidad real. O a lo mejor 1 o 2 para reponer los que ya se echaron a perder. Pero no hacer más que los que hiciste el año pasado o más que los que hiciste hace 10 años. Ajá. Y esa estrategia, pero ni por aquí les pasa a las personas. ¿Cómo? ¿Cómo voy a dejar de producir o cómo voy a hacer menos? Ese era el problema de Donald Trump, ¿no? Que decía, no, yo no le entro a eso porque eso implica dejar de producir y yo no voy a dejar de producir. Ajá. Realmente eso es lo que se necesita, disminuir el cuánto se produce de todo. Ajá. Y creo que eso, bueno, está enfocado, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? En cuánto consume cada persona, pero también en cuántas personas hay y cada vez hay más. Y creo que al respecto sí se han hecho estrategias, digamos, para evitar la explosión demográfica y todo, ¿no? Sin embargo, otra vez volvemos a lo mismo, no han sido suficientes. Seguramente algunos de ustedes se acordarán de una campaña que existía hace pues bastantes años que decía,
pocos hijos para darles mucho. Ajá, los más jóvenes obviamente pues no conocieron esto, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? ¿Por qué no pensamos también a nivel global o a nivel mundial? Pues pocas personas, bueno, no digo pocas, pero pues por lo menos que ya no crezca la población, pues para que todos tengan lo suficiente para pues sobrevivir. Yo entiendo que hay mucha gente que dice, no, pero es que el problema no es que haya muchas personas, sino que la riqueza está mal distribuida y que la desigualdad y que no sé qué. O sea, sí es cierto también, ¿no? También eso, pues no lo podemos negar. Pero también es cierto que tendríamos que pensar en un límite real de la cantidad de personas y no solamente de los que están naciendo. ¿Por qué? Porque las campañas están dirigidas a eso, a que nazcan menos personas. En China hasta había una ley, no creo que ya no existe, pero que solamente podían tener un hijo y todo. Aquí en México sí se ha disminuido, sí ha funcionado, digamos, ese tipo de cosas, porque sí ha disminuido la cantidad de niños que nacen por persona. La vez pasada vi el censo del INEGI, o bueno, lo vi en el radio, así lo estaban diciendo. Dicen que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es menos de 2 hijos por mujer, ¿no? Creo que es 1.8, una cosa así, ¿no? O sea, es menos de 2 hijos por mujer. Y en Chiapas, en Chiapas creo que era la que tenía la más alta, andaba por ahí de 5 hijos o algo así, ¿no? Entonces, sí se nota que ha disminuido la cantidad de hijos por mujer en los últimos años, sobre todo en las ciudades, ¿no? Pero eso no es suficiente. No ha sido suficiente, y si no, pregúnteselo a los chinos. Los chinos son 1.300 millones de chinos, aún con que nada más les dejaban tener un hijo, ¿no? Entonces, también debería de haber una estrategia dirigida a, pues, ver cuántos recursos invertimos en mantener vivos a las personas que en realidad ya ni siquiera pues ya no les estás haciendo un favor, al contrario, solamente estás alargando su sufrimiento. Digo, o sea, hay muchas personas que, no solamente los que están en los hospitales, hay muchas personas que el deterioro de su salud ya es tal y tú les sigues dando y les sigues dando y les sigues dando y entonces siguen vivos por décadas o por muchos años. ¿Y cuántos recursos estás invirtiendo en eso? Los recursos que están consumiendo ellos para mantenerse vivos y los recursos también de todas las cuestiones médicas y de todo esto que en realidad ni siquiera pudiéramos decir que es, ay, pero es que ¿cómo los vas a dejar morir? Pues a lo mejor eso es lo que tendríamos que estar pensando. Ajá. Y entiendo que es una idea muy difícil. Ajá. Y que la mayoría de las personas dicen, ay, no fueran tu papá o no fuera tu hijo, porque entonces no dirías eso. Pues sí, la verdad es que la cultura así es, ¿no? Que tenemos que hacer hasta lo último por salvar la vida de las personas, porque la vida de una persona vale todo lo que yo pueda hacer para salvarlo. Ajá. Y en realidad ese pensamiento es el que yo creo que tendríamos que estarnos pues cuestionando. Ajá. Porque no está bien ni para las personas que están padeciendo, ni para todos los demás. Porque el consumo de recursos es muchísimo. Ajá. ¿Y para qué? Ni siquiera le estás haciendo un bien a esa persona. Entonces, creo que en esta línea irían mis dos comentarios. Una, en cuestionarnos cuánto se debe de producir, y la otra en, pues, si realmente estamos haciendo bien en salvar tantas vidas humanas, ¿no? Porque así se dice, no es que hay que salvar las vidas humanas, ¿no? Bueno, o sea, ¿y eso realmente es bueno? Y pues eso sería todo de mi parte. Pues yo entiendo que estas cosas causan mucha controversia, pero pues el objetivo principal pues es la reflexión. Y pues adiós. 50 años, ya medio siglo de abordar de una u otra manera los temas y preocupaciones ambientales desde diferentes enfoques y perspectivas. Pero como hemos visto y escuchado, aunque algo se ha logrado y avanzado,
Lejos estamos aún de encauzarnos en una verdadera solución a la problemática que de no atenderse a cabalidad no resultará más que en el aceleramiento del colapso de nuestra civilización. Que no es que sea malo, porque obviamente estamos en el camino equivocado, sino que el problema radica en que no tenemos un estilo de vida alterno que dé cabida a todos los habitantes del planeta. Pero ¿cómo tendría que ser ese ambientalismo futurista capaz de integrar a todos? Pues en este canal de Biomimética AC creemos que la respuesta es clara, pues tal y como nuestro eslogan lo dice, debiéramos tomar a la naturaleza como modelo, la naturaleza como medida y la naturaleza como mentor. Vale la pena reflexionar a profundidad en estas tres sencillas pero profundas frases. Pues no hay mejor mentor que la naturaleza, pues ella es sabia y durante 4.600 millones de años ha creado una compleja red de vida en la que cada elemento cumple funciones que hacen posible el funcionamiento del planeta, por lo que difícilmente podríamos aportar algo a este sistema. Y lo mejor es observar y aprender para implementar estas denominadas soluciones basadas en la naturaleza, que afortunadamente hoy se retoman en la ingeniería, que inspirada en los procesos naturales busca imitarlos y utilizarlos para resolver problemas. Pero sobre todo, deben respetarse los límites físicos que el propio planeta establece. Hoy ya son ampliamente reconocidos y aceptados estos 9 límites planetarios, y hay relativa certeza de dónde estamos y de los riesgos de sobrepasarlos, aunque no se haga gran cosa al respecto. Pero la principal cuestión respecto al ambientalismo del futuro es a quién le toca desarrollarlo e implementarlo o imponerlo. ¿Cuáles son los grandes poderes que lo llevarán a la práctica? ¿Acaso son los políticos, la iglesia, las instituciones, la industria, la sociedad civil organizada, el crimen organizado, algún individuo sobresaliente de la sociedad? ¿Quién tiene el poder suficiente para imponerlo y volverlo operativo? Pues en mi opinión será la industria, el capital, puesto que es el que más control y poder tiene sobre la sociedad, ya que la gran mayoría aspira a lo que el mercado ofrece y porque desafortunadamente es capaz de seducir con su encanto al grueso de la población, puesto que siempre habrá un emprendedor que en su afán por satisfacer sus necesidades entusiasma a las personas para adquirir sus productos y servicios, porque además el capitalismo tiene un plan de expansión y dominación perfectamente estructurado para adueñarse de absolutamente todo. ¿Y cómo es esto? Pues empecemos explicando un poco con el ensayo de Garrett Hardy denominado La tragedia de los comunes. Aquí Hardy plantea un modelo de pastoreo compartido en una granja medieval. En su modelo, esta pastura está abierta a cualquiera que quiera llevar su ganado. Por lo que si soy un campesino y tengo mi vaca flaca, puedo enviarla a los pastos comunales para que engorde. Por supuesto, otros campesinos harán lo mismo. Al igual que Adam Smith lo dijo, Hardy también argumenta que maximizaremos el interés de cada uno de nosotros en nuestro beneficio, en tanto enviando tantas vacas a pastorear como podamos, y el problema es que si hay muchas vacas, pues el pasto es gratis, terminaremos por dañar gravemente a la pradera común. Y aunque todos lo saben, lo seguirán haciendo, porque se obtiene un beneficio, lo que termina volviéndose en una tragedia para todos los involucrados, pues se daña irreversiblemente la pradera. Esto mismo ha pasado a gran escala con la pesca de los océanos, en donde hemos disminuido significativamente la cantidad de peces, e incluso algo tan enorme como la atmósfera, la hemos alterado a tal grado que hemos cambiado el clima del planeta. ¿Y qué solución se plantea a este abuso de la propiedad privada o bienes comunes? Pues la privatización o la regulación por una entidad o instancia fuerte para proteger dicho bien perverso, ¿no? Para ello se promueve la siguiente estrategia de mercado, que desde luego es buena. Número 1, derechos de propiedad. Todo debe tener dueño, pues sólo así estará protegido. Segundo, gobernanza. Debe existir un ente fuerte o un Estado que garantice el pleno uso o el pleno derecho de esta propiedad privada. Tercero, seguridad. Todas las acciones de mercado deben poder realizarse de manera segura. Cuarto, transparencia. La información debe estar disponible para todos.
Y quinto, rendición de cuentas, para saber si quien garantiza los derechos debe mantenerse o removerse. Pero estas exigencias del mercado tienen fallas graves, que son ciclos de mercado que ocasionan crisis periódicas. Segundo, externalidades, contaminación, tabaquismo, alcoholismo, que tienen un costo social, pues las empresas que los generan no asumen el costo de la reparación, sino que es el Estado o el individuo quien tiene que absorber el costo de esta reparación, aunque también hay externalidades positivas como la investigación, que lleva a la innovación y por ende a una mejora de procesos que le otorga una ventaja a la empresa sobre otras y las vuelve más eficientes. La tercera falla de mercado son los bienes públicos, pues como vimos en la tragedia de los comunes, al ser de todos y de nadie, terminan irreversiblemente dañados porque no hay quien reclame su afectación. La cuarta falla es la información asimétrica, pues como bien sabemos, hay quien tiene acceso a información privilegiada que los demás no, lo que genera desventaja. Y también existe el capitalismo de cuates, en donde el recurso para resolver un problema no se asigna al más eficiente, sino al conocido de quien administra el recurso, con lo que generalmente no se logra el beneficio esperado para la sociedad. Y la quinta falla de mercado, pues es el uso ineficiente del presupuesto del ente regulador, en este caso el Estado, quien debiera balancear las fallas generadas en el proceso de mercado, es decir, que se requiere un adecuado uso de los impuestos, que como bien sabemos no necesariamente ocurre, pues siempre surgen escándalos de malversación de estos fondos. Ante estas fallas de mercado, no son pocos los que han pronosticado el fin del capitalismo, debido a crisis periódicas que provoca. Pero también hay propuestas de que en la fase depresiva de estas crisis, las empresas menos eficientes son eliminadas por su incapacidad de adaptarse a las nuevas condiciones de mercado, mientras que las empresas más eficientes e innovadoras sobreviven y crecen a partir de las necesidades insatisfechas que dejaron las empresas que no fracasaron. Pero eventualmente esa innovación, que inicialmente presentó una ventaja competitiva en el agresivo mundo de los negocios, se convierte en el estándar del mercado, lo que lleva al estancamiento e ineficiencia que provoca una nueva crisis. En el 2009 vivimos problemas económicos que no solo fueron el culmen de las crisis financieras, sino que también propulsaron la búsqueda de nuevos activos en pos de conseguir apalancando las finanzas, a través de la creación de un régimen ecológico basado en la monetización de los recursos naturales. Y como lo estableció el sociólogo Bellamy Foster, el concepto de capital natural no es más que un intento de extender la alienación de la naturaleza, de extender la alienación a la naturaleza, monetizando los servicios de los ecosistemas para generar un nuevo régimen ecológico financiero, una relación sociohistórica en la que toda la tierra está en venta y hasta ahora está funcionando y sigue siendo adoptado por la mayoría de los gobiernos como estrategia de mitigación del cambio climático. Pero esta estrategia de mercado para resolver los problemas del mercado parece complicada y me hace pensar en el Ouroboros, esta imagen de la serpiente que se come su propia cola y que su significado nos remite a la naturaleza cíclica de las cosas y a la idea del eterno retorno. Y el hambre insaciable del mercado devorará todo lo que hay en la tierra, y detrás suyo dejarán tan solo un desierto. Pero pues muy a mi pesar, como dije antes, de todos los poderes fácticos, es el mercado el que tiene más poder y termina imponiendo su agenda. De manera que este manifiesto ecomodernista, que señala que un buen antropoceno exige que los humanos empleen sus crecientes poderes sociales, económicos y tecnológicos para mejorar la calidad de vida de las personas, estabilizar el clima y proteger el ambiente, pues es una visión tecno-optimista, basada en grandes aspiraciones para la humanidad, pero carece de fundamento, pues se basa en lo mejor que tiene el ser humano, cuando lo que prevalece es lo peor del ser humano, ya que esto es lo que rige a la sociedad actual. No hay más que ver la creciente tasa de desapariciones, crímenes, violencia, inseguridad, falta de empleo, encarecimiento de la vida, inflación, etc. La crisis civilizatoria es cada vez más evidente. Esta complejidad para resolver la crisis social
económica y ambiental que vivimos está más allá de la capacidad de manejo de cualquier institución, gobierno, política e individuo. Y las soluciones hasta ahora, aunque si bien están en proceso, son insuficientes y no detendrán el colapso. De manera que más que esperar esa brillante sociedad futurista tipo los supersónicos, creo que es más probable un futuro apocalíptico, tipo sálvese quien pueda. Pues aunque sabemos qué hacer y cómo hacerlo, nadie está dispuesto a sacrificar su comodidad y vanidad en pro de un mejor futuro para todos. Esperemos que el próximo año realmente tengamos algo que celebrar ambientalmente hablando. Y mientras tanto no dejen de adoptar medidas de control, mitigación y prevención de la contaminación, pero sobre todo no dejen de tomar medidas de adaptación al cambio climático que tenemos encima y que afectará significativamente a nuestro actual estilo de vida. Gracias y nos vemos en la próxima emisión por el canal de Facebook o por el canal de Facebook Radio Dragón los lunes de las 3 a las 16 por el 106.9 FM, donde abordaremos este y otros temas. Gracias y nos vemos en la próxima emisión, o bien pueden seguirnos a través del canal de Facebook Radio Dragón UTFB los lunes de las 3 a las 4 de la tarde o por el 106.9 FM, donde abordamos este y otros temas en viva, este y otros temas. Gracias y nos vemos en la próxima emisión o por el canal de Facebook Radio Dragón UTFB los lunes de las 3 a las 4 de la tarde o por el 106.9 FM, donde abordamos este y otros temas ambientales buscando crear esa conciencia ambiental tan necesaria. Hasta luego.